Queridos amigos, qué alegría que tenemos de estar aquí con vosotros. No vos podéis imaginar cuántos cariños que tuvimos de estar aquí. Ama, teníamos vacaciones y como vites también teníamos esta hermosura de acto que fuimos Karen Sharjon y yo nombradas de la Orden de los Caballeros del Ladino por parte de la Universidad de Ben Gurión. Así que entre vacaciones y viajes se hicieron muchos días. Ama, ya estamos aquí tornados y no podemos empezar ninguna cosa si no decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que están aquí con nosotros en esta hermosura que tenemos llamada Encontros de Alja. Muy contentos estamos de veros aquí a todas estas caricas. Qué placer que tenemos y más que van entrando ahora. Esto es una alegría para el corazón. Ya sabéis que yo llamo esto nuestra comunidad virtual. Como decía una buena amiga y escritora, la vida es una lágrima y una risa. Tenemos muchos anuncios hermosos el día de hoy, ama, no quiero dejar de nombrar a dos queridos amigos que pedimos esta semana. Al maestro José Bejar de Brasil, que es el director del coro de Los Ángeles y Malajimes, nos dejó la buena vida, y también un querido laborante de Argentina por la comunidad y por la cultura sefardí, Rubén Teva, que lo tuvimos también en un encuentro de Aljada aquí contándonos muy bueno su labor de toda la vida. Ama, nos dejaron la buena vida en Ganed en que nos estén y bendita sea su memoria. Como vos decía, toda la vida es una lágrima, una risa. Tomo las palabras de la querida Rika Avir y también bendita sea su memoria. Como cada semana, ahora voy a partillar con vosotros mi ecrán para contaros que estamos en el encuentro de Aljad 119. Y vamos a, antes que ninguna otra cosa, quiero deciros que vamos a regraciar a todos estos amigos que nos dieron su ayuda en los encuentros de Aljad, entre mientras nosotros no estuvimos aquí. Es Brian Kirchen, Nessie Altaraz, Kenan Cruz Chili y Jake Kohenak, que estuvieron muy bueno en nuestros encuentros en que no estuvimos. Y a ellos damos muchas gracias por hacernos esta buena ayuda de estar aquí para vosotros. Disculpa, Lili, te manca Ken Fredholm. Oh, me falta. Tienes razón. Perdón, que tuvimos a Ken. Ahora a la fin lo voy a decir otra vez y lo va a meter. Perdón. Me se fuyó. Merci mucho, Marcelo. Vinido con bueno también a ti. Quiero anunciar, como siempre, que el próximo Aljad vamos a tener nuestro encuentro. Esta vez seré yo la balabaya por el Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires y el programa va a ser 36 años del programa Emisión Sefarad, un programa que originalmente era con Matilda Barnatán, ahora después fue con Matilda y Rachel Barnatán y ahora está Rachel haciendo este labor tan hermoso y nos van a contar 36 años de un programa de radio en la emisora RTVE de la España. Hay que tener un poco de cuidado de las horas a partir del 12 de marzo, porque sabemos que van a trocar. Todos nos hacemos un poco de confusión, porque algunos países trocan, otros no trocan todavía, así que vos ruego de hacer atención. Siempre la referencia es las
13 horas de Argentina porque nosotros no trocamos la hora en todo el año. Así que quieres comparar con vuestros países y ciudades, podés hacerlo en la internet versus la hora de Argentina, que siempre es las 13. Si quieres mirar los filmicos de los programas pasados, puedes entrar en nuestro canal de youtube.com/Sefarad o directamente en sefarad.com/TV y ahí vas a encontrar, además de los encuentros de Al-Haj, otros programas y conferencias de actividades que tenemos en nuestro centro cultural. Si nos quieres dar una ayuda para los costes de los encuentros de Al-Haj, puedes entrar en sefarad.com/encuentros y aquí vos quiero decir que solamente son los costes de la difusión y del Zoom, porque los mudafires y los balabayes vienen voluntariamente, ninguno no cobra su participación en los encuentros. Ahora sí, antes de empezar con el encuentro de hoy, quiero dar mis felicitaciones al profesor Shmuel Rafael. Aquí vos estoy dando la carta que él recibió de la embajadora de España porque él fue nombrado por la Orden del Mérito. Y esta ceremonia será en la residencia de la embajadora en Tel Aviv el próximo martes. Así que, querido Shmuel, vos le damos un abrazo grande, ya sabemos, merecido tu labor y tus premios. Grande es que tú estás ladrando cada día con la cultura y la educación en ladino, en judeo español. Así que nuestros calurosos palmas y nuestros calurosos abrazos por este nombramiento. Y entonces, hoy nos vamos a ir al sujeto que tenemos hoy, tan interesante, que tantos me demandaron cuando recibieron este reclamo. Es que se estudia, dímelo de antes. No. Ahora me lo va a decir nuestra invitada. Es que se estudia el ladino en Polonia. Bueno, Shmuel y Agnieszka, vos damos la bienvenida a todos los dos por estar aquí con nosotros este día. Shalom y buenos días, buenas tardes a todos. Agnieszka, ¿cómo se dice en polonés? Dobre wieczór, ¿no? Dobry wieczór, sí, buenas tardes. Buenas ¿ves? tardes es dobre wieczór. Shalom, shalom, Haverim. Shalom, Buenas shalom. Sí, es una grande alegría para mí de tener con nosotros la profesora Agnieszka August-Zarebska de la Universidad de Wrocław en Polonia. Y es verdad, hoy vamos a hablar por el estudio del ladino en esta universidad y en Polonia. Y lo que pasa es que quiero contar una anécdota que antes muchos años, me parece más de 10, 12 años que pasaron, recibí un correo electrónico por parte de nuestra musafira que me contó unas cuantas cosas sobre su campo de estudio y me demandó una información o dos informaciones sobre la enseñanza del ladino, del judeo español en nuestra universidad en Bar Ilan, y desde entonces estamos en contactos. La verdad es que cuando yo vi este correo electrónico me quedé muy, digamos, muy sorprendido porque no sabía en verdad que se enseña el judeo español en esta universidad. Y hoy vamos a hablar con la profesora Agnieszka sobre la actividad, quién es que se está estudiando el ladino en esta universidad, cómo lo aceptan los estudiantes y más asuntos sobre la actividad de Agnieszka y sobre su interés en el campo de los estudios del ladino. Entonces, de nuevo, dobre wieczór, Agnieszka.
Tú estás en Wrocław hoy. Sí, sí, estoy en Wrocław, en Polonia. Wrocław está en el oeste de mi país. Sí. Yo estoy en Tel Aviv. ¿Por dónde vamos a empezar, Agnieszka? Vamos a empezar de aquel correo electrónico desde muchos años. Sí, sí podemos, ya olvidé de aquel correo, ama agora cuando lo dices, me acordó muy, muy bueno. Te demandé no solo por el empezamiento de ladino en tu universidad, ama también por tu investigación, porque yo desde el empecillo mi interés fue por la poesía contemporánea y como sabes, quizás no hay mucha gente que labora con la poesía contemporánea y fue el año, no sé, 2009 quizás, cuando Shmuel publicó en la editorial Tirocinio su magnífica antología con el estudio, con la investigación sobre la poesía del Holocausto en ladino. Y fue entonces cuando yo decidí escribirte, Shmuel, un email para Sí, empezar también con mi camino en ladino. muy bien. Bueno, la primera pregunta que a mí me interesa es saber por dónde nació el interés tuyo para el estudio del ladino, del judeo español. Cuéntanos un poco Sí. la carrera que has hecho en sus estudios universitarios en Polonia. Sí, yo escapé los estudios españoles en Polonia y hice doctorado de la poesía contemporánea comparada de la poesía española y polaca. Y cuando estuve escapando, ultimando mi tesa en la Biblioteca Nacional en Madrid, mi sujeto no tuvo relación con los estudios judíos, porque escribí sobre Jorge Guillén y Czesław Miłosz, ama topí en aquel tiempo una antología de la poesía contemporánea en ladino de Jaime Rosa. Y empecé a meldar, empecé a buscar otros libros y informarme sobre el tema y decidí buscar si había más textos, porque antología no es mucho, tiene solo unos poemas y fue un camino largo. Creo ahora que fue un coraje y una locura empezar este tema, este sujeto en Polonia, porque para poder sentirme experta en el tema, tuve de empezar con las lecciones de hebreo y claro, también tuve que empezarme meldar en Rashi, y el camino fue largo, luego, también muy interesante. Y me alegro de que tuve esta oportunidad, esta ocasión. Cuéntanos un poco cómo te aceptaron sus colegas en la universidad, porque normalmente me parece que en Polonia, aparte de lo que tú estás haciendo en esta universidad, no hay otros expertos que tocan el sujeto de los estudios sefaradíes o los estudios de ladino en otras universidades. Aunque sabemos que en Polonia también había un núcleo no muy grande de sefaradim que vivían en el país. Si nos puedes contar un poco. Sí, pues los judíos sefaradí que moraron en Polonia, moraron aquí antes unos siglos, en la ciudad o ciudadica de Zamość y en Kraków. Y sabes que la mayoría de los judíos en Polonia eran ashkenazim,
Yo empecé mi laboro en el departamento de los estudios españoles, y ahí mi tema mi sujeto parecía muy raro, y creo que no fue colay convencer a mis colegas del laboro de que es un tema que tiene mérito, porque, claro, no hay que explicar por qué uno labora con Cervantes, con Calderón de la Barca, con Lorca, con Pérez Galdós, ama una poesía periférica en una lengua que en Polonia no se conocía, no ha sido colay. Otra dificultad fue la de buscar contactos con los investigadores que laboran con el tema en otros países. En Polonia yo no tuve profesor que me pudiera dar consejo en aquel tiempo. Trocó mucho cuando mi jefe de hoy, que me propuso moverme de mi departamento de los estudios españoles al departamento de los estudios judíos. Y es donde empecé también a enseñar, a empezar el ladino y otros sujetos, otros cursos relacionados con la cultura sefaradí. Quiere decir enseñar, no empezar. Enseñar. Enseñar o empezar a los elevos. ¿Nos puedes contar, por ejemplo, los títulos de los cursos que enseñas en este departamento? Sí, quiero partajar con vosotros mi PowerPoint, porque tengo alguna información y también podré hablar Sí, con gusto, de este tema. Porque no empecé con el curso de ladino. En 2011 fue cuando empecé a enseñar o a empezar a los elevos la lengua y la cultura sefaradí en el departamento de los estudios españoles. Estos estudiantes conocían español, pero no querían estudiar ladino, solamente la cultura de los judíos de España y de los judíos sefaradí. En 2012 empecé también a dar ciclos de ediciones de lengua y literatura sefaradí en el programa de los estudios judíos. En aquel tiempo no fui profesora del departamento de estudios judíos. En 2016 fue cuando fue fraguado el Departamento Independiente de Estudios Judíos, y cuando mi jefe, profesor Marcin Wodziński, me convidó a empezar a enseñar unos cursos relacionados con la cultura sefaradí. Y fue la lengua judeo-española, pues tengo un curso de la lengua, ama también un curso de historia y cultura sefaradí y otro curso también de la literatura sefaradí. Son los 3 cursos que doy relacionados con la cultura sefaradí. Y la perspectiva que tengo es la de dar conocencia a los elevos de una cultura distinta, porque en su programa de estudios, una parte de sujetos o de cursos está relacionada con la cultura hebrea moderna, o antigua, con la cultura rabínica, con la Biblia, el hebreo bíblico. Los estudiantes en Polonia también se empiezan el yiddish, es su segunda lengua, y el punto de mis cursos es mostrar que la cultura judía no es solamente yiddish, no es solamente la cultura hebrea,
ama, hay una variedad, una riqueza de culturas y la cultura sefaradí es una cultura importante y su conocencia puede ayudar a comprender mejor la cultura judía general. En general. Sí. Muy interesante. Te quería contar alguna cosa, Agnieszka. A veces estoy visitando en Cracovia con nuestros estudiantes. Tenemos un programa muy interesante en la Universidad de Bar-Ilan que cada un año o 2 años estamos saliendo con un grupo de estudiantes a visitar en las comunidades judías de Grecia y desde allá estamos continuando a visitar los campos de exterminio en Polonia y el título de este seminario es A través de los ladinohablantes en Polonia. Estamos buscando las voces que ya no existen más y tratamos de enseñar y de escuchar algo sobre los testimonios de los rescapados, de los supervivientes que pasaron por los campos de exterminio, de aquellos que fueron enviados de Salónica, de otras comunidades en sur de la Bulgaria, en la ex Yugoslavia, y quedaron allá en Auschwitz-Birkenau. Y en Cracovia, en el viejo barrio de la ciudad, se puede ver que hay una renacencia de la cultura yiddish, donde hay restaurantes que sirven comidas de los Ashkenazim, hay grupos de música, grupos de teatro, y me parece también que hay un festival de Yiddish cada verano en Cracovia. Y de vez en cuando estamos pensando por qué no organizar alguna cosa relacionada con el ladino en Cracovia. Y hay que me dicen, bueno, ¿qué tienen que ver los ladinohablantes en el barrio de Cracovia? Y es verdad porque me parece que nosotros, los dos, Agnieszka, tú y yo, estuvimos en un festival de ladino en Wrocław, años atrás, si te acuerdas. Si nos puedes contar un poco el interés que tienen los polacos para la cultura de los ladinohablantes. Sí, pues hablas de este festival en Wrocław y también quiero hablar de él. Vos muestro imágenes de mi departamento para hacer un poco de publicidad, anunciar mi departamento es así, es donde yo laboro, mi biblioteca, mis colegas. Y en mayo de 2016 organizamos en Polonia, en mi departamento fui yo, la organizadora y una colega mía, el primo congreso internacional con los sujetos sefaradíes en Polonia. Para poder mostrar un tema sefaradí en Polonia, hubo menester de adjuntarlo con Yiddish. Podés ver el sujeto, el tema, cultural heritage of the diaspora Yiddish and Judeo-Spanish. Contrast, comparison, contact, y Shmuel fue uno de los musafires convidados o invitados a este congreso tengo de decir que los sujetos relacionados con la cultura sefaradí eran más que los relacionados con la cultura yiddish en aquel tiempo. Podés ver unas fotografías que
saqué de un archivo muy, muy viejo de este congreso. Y fue un evento académico, ama también tuvo esta parte cultural, y fue un festival con unos conciertos de música judía en general, ama también con la sefaradí. Y hay que decir que sí, la gente en Polonia, los intelectuales, tienen mucho interés por la cultura judía, y también hay grupos de intelectuales que se interesan por las culturas del mundo. Y es por donde puede entrar también la cultura, la música sefaradí. Muy poca gente estudia este tema, ama. Hay más y más conciertos, CDs, discos que se venden, y por ejemplo, Yasmin Levy cuando viene, o por ejemplo, Morkar Bazi u otros grupos o músicos, normalmente tienen mucho público en estos eventos. Y la música es esta parte de la cultura sefaradí que es un buen instrumento para difusar esta cultura y causar interés. La gente que estudia a veces empieza por sentir esta música, ama después también quiere conocer la lengua o algo más de la cultura. Muy interesante. Sí, recuerdo muy bien este simposio del judeo español en aquella terraza donde se quitó esta foto. Estuvimos todos muy orgullosos de saber que hay un interés para el ladino en Polonia. Quería preguntarte, si me permites, algo un poco personal. Digamos, tú empezaste con sus estudios del español en la universidad, en su universidad, y a poco hiciste estos pasos para entrar más y más al mundo y al campo del ladino. ¿Fue difícil para ti de hacer este cambio, este paso, de pasar este puente del español al judeo español? No fue colay, fue un camino largo, ama también interesante, y no fue de lo más difícil, quiero decir que conocer bien el español ayuda en la conocencia del ladino. Ama, en un momento tuve esta idea de que para poder meldar los textos no basta con español moderno. Yo decidí estudiar hebreo, y hebreo es muy importante, no solamente para conocer el alifbet y cómo meldar las letras, ama también gramática, algunas construcciones, es importante. Y claro, si quieres hacer investigación sobre una cultura judía, hay menester de conocer otras ramas de esta cultura. Es donde también la conocencia de otras lenguas judías también la literatura sobre su cultura ayuda mucho. ¿Y hoy puedes meldar un texto en hebreo? Sí, es difícil con un diccionario, ama ya de muchos años me empezó yo el hebreo, y sí, creo que
todo ello es muy importante cuando quieres elaborar sobre esta cultura. Y también quiero mencionar, no sé si el público, los oyentes, sintieron o vieron el programa de Encuentros de Al-Had con Marta Kacprzak, otra amiga mía de Polonia, que elaboró sobre el texto con título Asolado de la isla, sobre Robinson Crusoe. Y ella dijo que ella se sentía en Polonia con su interés por ladino como un asolado de la isla. Y esta es también mi experiencia. Yo creo que yo empecé a interesarme por la cultura un poco antes que Marta. Ama es en Polonia seguimos con con este hal. Somos isolados, ama ya no se una, no somos dos, somos 4 o 5 que elaboramos con el tema. Y esto es también una cosa que nos da esperanza porque ya nosotras podemos darnos consejos, ayudarnos, hacer proyectos en juntas. Es una cosa que hace la vida más, nos da placer y nos da también esperanza. Interesante. En el momento que necesitas diccionarios para los estudiantes que tienes en la universidad, ¿cuál es el diccionario que usan los estudiantes? Un diccionario necesita cada estudiante que aprende una lengua. ¿Cuál es el diccionario usado más? Sí, pues Nehama es el diccionario que yo uso, ama no todos los estudiantes leen en francés. Tenemos de Dalia Cohen, porque es diccionario inglés ladino, ama no es grande. Laboramos con todos estos diccionarios y sé yo la que muchas veces les arranjo o les preparo las listas de verbos. Un diccionario de gran ayuda, de ayuda grande es el diccionario El Tesoro de Avner Pérez. Yo primero lo tuve en forma publicada en libro, ama la versión en internet hace la vida mucho más colay. Sí, culaneamos muchos diccionarios, sí. También el de Pascual Recuero, ama no los estudiantes, y tengo que decir que los elevos no son muchos. Si bueno, somos el único curso de ladino, de la lengua de ladino en Polonia, y cada año tengo entre 3 y 6 estudiantes, pues son pocos cada año, ama es un grupo con el que se pueden hacer muchas cosas. Empezando la lengua, ama también preparando cosas de cultura basadas en la lengua. ¿Y estos estudiantes continúan con sus estudios para realizar el MA o el doctorado en este campo? En este campo, ¿O es que no tienen ninguna posibilidad? No tienen mucha posibilidad y algunos estudiantes míos empezaron el doctorado, ama no en ladino, sino en otra rama de estudios judíos. Y aquí está presente un elevo mío, quien fue a mis lecciones sin ser el estudiante del departamento, fue estudiante de filología española, se llama Paweł Dębowski, y fue mi elevo, ama también sé que hizo otros cursos y es muy interesante el camino que él escogió para empezarse la lengua, y hizo una tesa de los estudios de primer grado sobre la cultura, sobre ladino, sobre la lengua. Ahora ha empezado conmigo. Yo soy su directora de la tesa de MA
sobre también ladino y no sé, son sus proyectos, ama una vez me dijo que si todo va bueno, si todo va bien, puede ser que haga también doctorado en el avenir. Ujú. Sí, aquí vale la pena mencionar una cosa, un fenómeno muy interesante y me parece que otros profesores que enseñan algo en el campo de ladino en otras universidades nos pueden ayudar. Me parece que a poco se ve que hay un interés que se está haciendo más y más grande entre los estudiantes internacionales de varias universidades de Europa que no tienen ninguna relación personal con con la historia de los ladinohablantes que vienen vienen a estudiar este campo y más que estudiar, sino ser especialistas en el campo para cumplir sus MA o el doctorado en el campo de ladino. Yo la semana pasada tenía un Zoom con una de las universidades de Grecia que tiene un interés, enorme interés para el estudio del ladino y que intenta de aprender español, hebreo, turco para tener más opciones y más posibilidades de entrar al campo del ladino. Esto quiere decir que con los años que vienen, me parece, no sé, vamos a ver mucho más estudiantes que van a venir de una variedad de universidades en Europa o en las Américas para entrar más y más al campo del ladino. Bueno, el tiempo corre muy rápido y quería que vamos a hablar un poco sobre sus estudios, las investigaciones tuyas. Sí. Y estás mostrando aquí la poesía contemporánea del revivimiento, literatura del... revivimiento del ladino. Cuéntanos un poco sobre estos estudios. Sí, pienso que esto está en relación con lo que dices. Yo me demandé muchas veces, ¿qué puedo ajustar yo a los estudios de ladino? ¿Qué puedo dar de interesante? Y creo que esta perspectiva de conocer otra cultura GDA, ama no solo, me da la vista de otro cantón, de otro cantónico a esta cultura. Y creo que a veces pueden mostrarse fenómenos interesantes y estos son mis temas principales, no los únicos, mis sujetos principales. Elaboro sobre la poesía contemporánea, sobre todo la poesía desde el revivimiento, pues desde la fin de los años 70 y la poesía que se escribe a fin hoy. Últimamente también la literatura de la chiquez que empezó a publicarse de muy pocos años. Creo que también la literatura trasladada que se trasladó en los últimos 10 más o menos años es un fenómeno importante, claro, y también como todos los investigadores del campo, hice algunas transcripciones de romances de los empecillos del siglo XX y aquí quiero hablar sobre la escuela de Halberstadt en Alemania, en una ciudadica chica,
en Alemania, el profesor Michael Studemund-Halevi organiza cada año una escuela donde vamos los investigadores, a veces también estudiantes o elevos de los últimos años de estudios, y donde transcribimos los textos. Yo también fui ahí profesora de uno de los grupos de transcripción. Pues estas son las cosas que hago y creo que una cosa que es mi aportación al campo es esta perspectiva de posvernacularidad culaneada en tiempo de analizar estos fenómenos, porque creo que este término, este concepto de posvernacularidad revela algo sobre la natura de estos fenómenos. Esta gente escribe ahora poemas, a veces otro tipo de textos, literatura para chicos, para las criaturas, y para ninguno de ellos no es su primera lengua, no es su prima lengua. Culanean la lengua con algún buto especial. Este buto es el de servir al ladino, de prolongar su vida, de guardar su memoria, de partajarla con otras generaciones. Y hay muchos fenómenos interesantes en el campo de las actividades que se hacen ahora en torno al ladino. Y estos son los temas que me interesan. Y bueno, uno de los primeros artículos que yo escribí sobre la poesía contemporánea fue sobre el curtillo tradicional y sus imágenes en la literatura, en la poesía sefaradí. Y hubo otros investigadores, por ejemplo, Michal Held, quien llamó esta esfera donde en Internet se culanea el ladino hoy, curtillo virtual, y yo me pregunto, me demando si hay alguna etapa entre el curtillo tradicional y el curtillo virtual. ¿Hay o hubo un Cupri, un puente entre estas dos realidades? Aquí tenéis una imagen de Cupri, de ponte, y yo creo que precisamente la poesía en ladino, también otros géneros a la poesía es lo que más se desarrollaba desde del año 1975 hasta hoy, hoy, es este Cupri, es este ponte. Aquí tenés fotografías de los poetas o autores, las poetas, las autoras que participaron en este movimiento, y sus libros se publicaron en muchos países, los países que reflejan la mapa de la cultura, de la diáspora sefaradí, no solamente de la cultura. Algunos lugares pertenecen o appartienen a la mapa, a la diáspora primaria, la antigua diáspora, algunos ya a la muy nueva de los últimos años. Tenéis aquí también la lista de autores, y aquí también podéis ver los libricos, sus portadas, pues son mis temas. Y podemos ver que entre los años 75 y 2005 lo que más se escribía era la poesía original, muy raramente romanzos. Y ahora la poesía ya no es tan frecuente, es menos frecuente, ama se empezó a trasladar de nuevo al judeo español, y creo que esto es muy importante porque sí tenemos un texto complejo y tenemos que trasladarlo.
hacemos un esfuerzo muy, muy importante para desarrollar la lengua. También se hace un poco de nueva poesía, ama también es muy valuoso la escritura académica que se hace. Hay muy pocos investigadores que escriben sus textos académicos en ladino, ama sí hay. Y también se tiene empezado a publicar la literatura de la chiquez. Me interesan también la cadena de nuevas prácticas en relación con la nueva literatura, las reediciones de los libros publicados antes, las traducciones de estos libros a otras lenguas, por ejemplo, de la poesía en ladino a francés, español, inglés y otras lenguas, lo que se hace con cada literatura. También las ediciones bilingües y multilingües y todas las relaciones con otras ramas de la cultura. Aquí tenéis la literatura trasladada, no voy a hablar en detalles. También tenéis las portadas, los trasladadores de esta literatura y algunos libricos de la literatura de la chiquez. Aquí tenéis los libros en ladino, ama también los libros sobre los sujetos sefaradíes en otras lenguas. Todo ello appartiene al campo. Y bueno, aquí tengo un poema de Margalit Matitiahu, a quien creo que conocéis muy bueno, porque es una autora importante. Y lo escogí para mostraros el lavoro que se hace con la lengua. Me place mucho este texto porque muestra esta necesidad y esta intensidad que hace un autor laborando con la lengua que no es su lengua de cada día. Las palabras devienen madechas, las voy despegando, las voy rodeando hasta que pierden su senso locas de no ser. Yo las amaso de nuevo y les doy vivencia. Nacen a ser mi pan, nacen a ser mi vino, no se arrugan en el tiempo de la zona eternal. Y también tenéis aquí la pintura, un cuadro de la ninfa Io, que fue trocada por Hera, por la diosa Hera, que fue mujer de Zeus, en una vaca, porque Hera sabía que Zeus tuvo una relación amorosa con Io. Y yo creo que lo que observamos, lo que podemos ver ahora en el campo de la literatura y de la lengua ladina, de judeo-español, es una forma trocada de la lengua. Ama, como la ninfa Io fue ella misma, fue también trocada. Y escribiendo escribiendo en la arena su nombre, reveló su identidad, ama también reveló, comunicó el grado de su trocamiento. Y es lo que vemos ahora en el campo del ladino con los libros que ya usan un alfabeto distinto, un sistema ortográfico que es nuevo. También os quiero mostrar, pues yo creo que ahora la lengua está en esta etapa de buscarse a sí misma, buscar unos verbos apropiados para nombrar algo, alfabeto, sistema ortográfico, ama también la forma física del libro, cuántas portadas tiene, cuántas páginas principales, cómo se abre, qué lenguas aparecen. Raramente es solo ladino, muchas veces otra lengua le hace compañía. A veces hay diccionarios a la fin del libro. Y creo, yo siempre busco imágenes que hacen más claro el entendimiento de un sujeto. Y aquí podéis ver un árbol que crece en Polonia, es un monumento de la natura, se llama el encino Bartek, tiene casi 700 años y
es un árbol que vive y que es venerado, respetado porque es muy antiguo, es testigo de la historia, ama, hay menester de muchos elementos o muchas cosas que lo sostienen, lo asisten, le Shalom mostran, vivir. mostran los esfuerzos que hace la gente para protegerlo. Y creo que es lo que hacemos con el ladino hoy, lo que hacen los activistas en el campo, la gente que participa en el movimiento. Sí, súper interesante. Esto es el momento que yo debo agradecerte, Agnieszka, por la conferencia que nos has enviado al curso de los estudiantes en la Universidad de Bar Ilan. En el semestre pasado teníamos un curso sobre la poesía contemporánea del ladino, del judeo español. Y yo demandé, Agnieszka, de entrar hoy con el Zoom. Se hizo muy colay y muy en moda de invitar profesores internacionales que participan en los cursos. Y nos enviaste una conferencia por el Zoom muy interesante sobre la visión que tú tienes de la poesía contemporánea y por esta teoría bien explicada en esta conferencia sobre el post-vernacular del judeo español. Ahora no tenemos tiempo para desarrollar el tema y lo vamos a dejar. Y al semestre que viene, en 10 días, vamos a abrir el segundo semestre en la Universidad de Bar Ilan. Y yo voy a tener un curso sobre la literatura literatura infantil en ladino para los niños. También un tema complicado, me parece que más que un tema literario es mucho más filosófico para entender hoy en día, como no tenemos niños y niñas, hijos o hijas que pueden meldar textos en ladino, para quién los escritores que escriben textos para niños, para quién lo están escribiendo, para sus mismos, para los genitores que también no pueden meldar los textos en ladino. Súper interesante, me parece que también te vamos a llamar a participar en este curso. Con placer. Y sé que está aquí con nosotros Sara Sufrin, con quien tuve el placer de hablar sobre la literatura de la chiquez y que me habló de la experiencia que tiene de meldar esta literatura a sus nietos. Sí, veo que tenemos una variedad de preguntas que vienen por muchos lugares del mundo. Voy a preguntarla a Liliana si quiere tomar el micrófono y continuar de aquí y escoger unas cuantas de estas preguntas porque son muchas y no vamos a tener tiempo para darlas todas y para entender el interés que tiene el público para estos estudios de ladino en Polonia. Quería agradecerte, Agnieszka, para esta presentación muy interesante, para aceptar mi invitación de ser mi musafira en este encuentro. Y de aquí voy a dejar el micrófono a Liliana. Ama, no vamos a dejar el programa si no vamos a tener la posibilidad de felicitar a la gente para que tengan un buen Purim. Hay una variedad de textos en poesía, textos escritos, en narrativas sobre Purim en ladino. Que sea un buen Purim para todos, Purim Tov Mevorach, como lo decían los sefaradim.
y el micrófono es tuyo, Liliana. Muchas gracias. Merci mucho, Shmuel, Agnieszka. Estamos todos muy tresalidos de lo que hemos contado. Me plació grandemente la figura de comparar este árbol. Muy, muy hermoso lo que pensaste sobre el árbol y el ladino. Esto es justo para mí lo que estamos haciendo, y verlo ahí en una fotografía me dio toda la imagen de lo que uno siente cada día cuando labora con la lengua y cuando ve que otros quieren laborar con la lengua. Todos estamos ahí teniendo un pisico, lo que tenemos cerca, lo que podemos hacer por soportar y avanzar con esta lengua. Maravilla. Tenemos aquí buenos saludos para nosotros y para vosotros, los estudiantes que están aquí. No voy a mandar uno por uno porque esto nos va a enfaciar mucho. Sí, regraciar a todos los que nos dieron la bienvenida, a Marcelo y a mí, a todos los que mandan saludos para Agnieszka y para Shmuel. Merci mucho a todos. Tenemos una demanda de Carla, que está un poco larga, más solamente voy a mandar Shalom, Carla. que me parece la conoces, ¿no? Sí. No de Carla, perdón, de Carlos. De Carlos. Había muchos comentarios y pasé. Solo va a mandar la fin porque él habla de la metodología con la diapositiva que metiste sobre la posvernacularidad. Y él demanda si que hay diferencias entre la posvernacularidad en el yiddish contra la posvernacularidad en el ladino, o es que se puede aplicar directamente sin trocar como lo pensó Chandler. Eso es lo que él demanda. Sí, Shalom, Carlos. Es un placer hablar contigo. Creo que no se puede culanear el término directamente. Quiero decir que el fenómeno es un poco distinto porque en Yiddish tenemos de hacer la diferencia entre los usos vernaculares y postvernaculares. Y en la literatura, en la cultura judeo-española, los usos vernaculares son muy limitados. Creo que, por ejemplo, en la literatura, casi toda la literatura que se escribe hoy es posvernacular, porque no hay menester de escribirla. El menester es el menester interior de los autores, el de hacer algo por la lengua, de mostrar algo simbólico. Y en Yiddish hay niños que se besan la lengua en casa, hay grupos que culanean la lengua en su vida diaria, y también hay que decir que hay más prácticas en la cultura yiddish que apartienen a la posvernacularidad. Por ejemplo, se producen productos, se venden muchos productos que tienen estos, no sé, elementos de yiddish. En ladino eso no se desarrolla tanto, no hay tanta comercialización de la lengua, podemos decir. El tema sí, es largo, no quiero... Sí, también nos acontecen a lo manco en los lugares que yo conozco, que es más anchamente difusado el yiddish que el ladino. Y la gente nos demanda a los sefardíes, las que no son judías y las que solamente conocen a un judío como uno que habla yiddish, nos demandan de dónde salimos nosotros. Que no hablamos yiddish. Y esto es una cosa también que es diferente, ¿no? Tenemos de explicar, tenemos de... la gente conoce mucho más, aunque no entiende la lengua, el yiddish que el judeo español. No sé si en otras partes del mundo acontece también esto. Además, sí conocemos que hay muchas palabras que entraron al inglés o que entraron a otras lenguas del yiddish y no del ladino, por ejemplo.
Sí, Yiddish tiene más visibilidad. Sí, sí, Amaya lo vamos a lograr. Ujú. A poco. Sí. Tenemos que continuar a pushar. Me parece magnífico que estés con este laboro en la universidad, porque conseguir que la lengua entre en una universidad es en un país diferente que no es Israel, que es como hoy el lugar donde el ladino está más anchamente conocido y hablado. Me parece tan importante. También sabemos que algunos profesores que están aquí tienen sus clases en otras universidades y esto es muy importante para la lengua. Mismo que sería muy importante que los padres hablen con los hijos y que los nonos besen a los nietos. Es un camino. Tenemos ya también muchos elevos que no son judíos, que están interesados en la cultura. Esto a nivel académico es muy hermoso. Tenemos menester de que los nuestros de casa también tornen a hablar la lengua otra vez, ¿no? Las dos cosas son importantes, ninguna es más que la otra. Sí, de acuerdo, sí. Y sí tenemos algunos hijos y nietos de sefaradís que están empezando a escribir novelas y libros sobre sus historias familiares. Esto también es muy importante. Sí, bueno. yo sin ser sefaradí escribí algunos poemas en ladino y no sé si hay tiempo para meldar uno de los textos. Meldamos uno que queremos sentir Sí. seguro. Quizá en relación con este tema que tienes empezado, Entre las ollas, son poemas que tienen dedicación a los poetas sobre los que yo laborí, a Clarice Nicoit, Margarit Matitiahu y Avner Pérez. Y un poema tiene título Entre las ollas. Tengo un haber para ti, lingua, lumbre casi amatada. Hay frescor de yugo, bajo la corteza. Contra la gravitación corre fin las ollas. Hay luz de cuero, su calor, pensamiento, una palma que escribe signos. Bravo. Bravo. Si querés meldar más textos... Eres completa, Agnieszka. Nos maravilla el labor que estás haciendo, tu capacidad de expresarte en la lengua. Esto es maravilloso. Tengo de agradecer a Shmuel porque te convidó a venir y Merci mucho. conocer. Seguramente todos estaban antes de empezar demandando, ¿vamos a decir que sí o vamos a decir que no si se embesa el ladino en Polonia? Se embesa el ladino Sí. en Polonia. Agnieszka, tú me dates esta poesía maravillosa escrita en ladino. Ahora me parece que lo que nos quedó a nosotros es de traducir unas de las poesías de Wisława Szymborska al judeo español. Al judeo español. Y Tuve esta idea. Y esto va a ser una buena aportación para enriquecer más y más la literatura contemporánea de ladino, porque a mí, de verdad, Sí. me encantan estas poesías de Sí, Szymborska. Shmuel, una idea maravillosa, sí. Bravo. Y ya vamos a querer sentir y dar estas poesías trasladadas. Maravillosa idea. Bravo. Bueno, nos vamos a escapar el día de hoy con los anuncios como siempre. Merci mucho, Shmuel. Merci mucho, Agnieszka. Y a todos los que Purim están alegre aquí. a todos. Merci mucho. Bravo. Vamos a escapar con el ecrán partallado otra una vez. Quiero corregirme, hierro del empecillo, que me olvidé de nombrar al querido Ken Fredhol. Entonces, a estos 5 queridos amigos que tomaron nuestro lugar en las vacanzas, les damos
todo nuestro engraciamiento por tomar el labor ellos de reemplazarnos a nosotros. Como cada semana, el próximo Al-Had vamos a tener un nuevo encuentro. Empiezan los trocamientos de horas. Yo no sé si metimos todas las horas buenas, porque cada día nos estamos dando cuenta que hay una hora que va a trocar el doje y otra que va a trocar el 19. Así que vos ruego de meter tino en las horas. Lo que podés tomar de referencia es las 13 horas de Argentina, que no troca la hora en ninguna sesión del año. Para el próximo Al-Had vamos a tener de Musafira a Rachel Barnatán. Ella nos va a contar sobre estos 36 años del programa Emisión Sefarad, que empezó con Matilda y continúa con Rachel Barnatán. También os quiero dar un nuevo haber, y es que el 17 de marzo es el día oficial, el Día Mundial del Ladino, que estableció la Autoridad Nacional del Ladino, y lo vamos a fiestar en un programa especial el día 19 de marzo. Este día va a durar el programa casi 2 horas, con un programa maravilloso que ya vos vamos a adelantar la próxima semana. Así que a prepararse para estar aquí el 19 de marzo a fiestar el Día Mundial del Ladino. Como cada semana, vos encorajo a mirar los filmes de los programas pasados y darlos a conocer a otros. Esto lo podéis hacer en nuestro canal de youtube.com/eSefarad o directamente en nuestra página eSefarad.com/TV. Si nos queréis acercar vuestro ayuda, podéis darnos vuestro dono en eSefarad.com/encuentros. Serán muy agradecidos, y aquí tengo que decir muchas gracias a los que cada semana y cada mes nos dan su ayuda, su colaboración para continuar más y más con estos encuentros de Al-Had. Como ya me se adelantaron todos, aquí yo también, y de parte de todos los que hacemos parte de encuentros de Al-Had, queremos sueltar Purim alegre, con paz, con alegría, con salud a todo el mundo. Y como siempre, vos suelto también semanada buena a todos. Nos veremos la próxima semana, si el Dios quiere, seguro. Nos vemos. Nos vemos. Ya, se nos perdió la musiquita, Marcelo. Cantaré y por ti viviré. Cantaré y por ti